noches, mi nombre es Edgar Acuña y mi compañero es Luis Guerrero. Somos alumnos de la Universidad Vizcaya de las Américas y ahorita en un video vamos a presentarle delitos agrarios. ¿Qué es un delito? Un delito es una conducta típica, antijurídica y culpable. A principios del siglo XX, el campesino mexicano carecía de tierras, vivía y trabajaba en condiciones precarias en haciendas propiedad de latifundistas. Los principales jefes revolucionarios, al ver esto, exigieron al gobierno la devolución al pueblo de las tierras que estaban concentradas en grandes haciendas. A consecuencia de la Revolución Mexicana, nace la Ley Agraria de 1915 y la Constitución Política de 1917, que ordenan el reparto de tierras entre los campesinos como mandato constitucional y político. De 1915 a 1992, el Estado repartió a los campesinos 100 millones de hectáreas, equivalentes a más de la mitad del territorio mexicano, dando nacimiento a 30,000 núcleos agrarios llamados ejidos, comunidades agrarias o propiedad social. Los ejidos tendrían por objeto la explotación y aprovechamiento integral de sus recursos naturales, mediante el trabajo personal de los ejidatarios, estableciendo el Estado las bases respecto a su organización. La ley establecía que esta propiedad debería ser inalienable, imprescriptible e inembargable, con el fin de garantizar a los campesinos un lugar para trabajar y donde vivir. Protegía al campesino de ser víctima de abusos. Sin embargo, también limitaba la utilización de este tipo de propiedad para proyectos productivos. En 1992, se publica la reforma constitucional que da por finalizado el reparto agrario. Se crean leyes, instituciones y programas que tienen por objeto hacer más productiva la tierra y otorgar certeza jurídica a este tipo de propiedad. Primero, ¿qué se entiende por delito? En sentido estricto, es definido como una conducta, acción u omisión típica, tipificada por la ley, antijurídica, contraria a derecho, culpable y punible. Supone una conducta infraccional del derecho penal, es decir, una acción u omisión tipificada y penada por la ley. En esta ocasión veremos la trascendencia histórica, social y política de la reforma agraria, que impregna y matiza en muchas áreas de las instituciones mexicanas y es parte destacada de su singularidad en los conciertos de las naciones. Explica el porqué de la existencia de una frondosa rama del derecho nacional que se rige por sus propios principios, postulados a nivel constitucional, que marcan la estructura de toda la legislación agraria y propician un trato más comprometido y riguroso en materia de responsabilidad penal, creando delitos especiales a que están sujetos los servidores públicos en las esferas agrarias. Si el Tribunal Superior de lo Agrario considera que existe la presunción de responsabilidad penal, tiene la obligación legal de formular la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público competente. A los servidores de los tribunales agrarios también
les es aplicable el artículo 109 Constitución en su fracción segunda porque responden por la comisión del delito en términos de la legislación penal. Por otra parte, los secretarios de despacho y jefes de departamento administrativo que formen parte del sector agrario también corresponden penalmente por los delitos que se cometen, solo que respecto a ellos previamente tienen que seguirse el procedimiento de declaración de procedencia que reglamenta el capítulo 3 de la Ley Federal de Responsabilidad de Servidores Públicos y puede ser sujetos a juicio político. En los términos ya expuestos, los servidores públicos del ramo agrario, según su nivel, son responsables política, administrativa y civilmente en las condiciones y procedimientos ya señalados. Así, los secretarios de despacho y los jefes de departamento administrativo del sector quedan sujetos a juicio político en los términos del artículo 110 constitucional. Asimismo, junto con los demás servidores públicos del área, están sujetos a la responsabilidad administrativa que determina el artículo 113 del mismo ordenamiento legal y a la responsabilidad civil a que alude el artículo 111 de la propia ley constitucional. En materia de responsabilidad penal, los servidores agrarios, además de los delitos comunes a todos los servidores públicos, como son el ejercicio indebido de servicio público, abuso de autoridad, coalición de servicios públicos, uso indebido de atribuciones y facultades, concusión, imitación, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, así como los delitos cometidos contra la administración de justicia por los órganos jurisdiccionales aplicables a los servidores agrarios. La legislación agraria ha tipificado diversos delitos especiales para garantizar un buen desempeño de los servidores del ramo. Como primer antecedente, podemos señalar que en el Código Agrario de 1934 aparecen ya los primeros delitos configurados en el derecho agrario. El Código Agrario de 1940 reproduce textualmente los mismos delitos que se contemplan en el articulado del Código Agrario de 1934. El Código Agrario de 1942 reproduce sustancialmente los delitos configurados en las leyes anteriores. Como ejemplos podemos considerar en lo que fundaba el Código Agrario de estos tiempos, como el robo de ganado, la pesca, entre otros. La ley agraria en vigor, promulgada el 23 de febrero de 1992, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 del mismo mes y año en vigor, al día siguiente de su publicación, reformada por el decreto del 30 de junio de 1993, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 9 de julio de 1993, como consecuencia de la reforma constitucional del artículo 27, por decreto del 3 de enero de 1992, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 6 de enero de 1992, suprimió de la legislación agraria reseñada el capítulo relativo a las sanciones y delitos en materia agraria, así como diversas figuras delictivas en ella tipificada. Con esto tenemos que se separó el catálogo de delitos de la ley y pasó a ser jurisdicción de lo penal. La razón aparente es que la reforma constitucional suprimió en su esencia el reparto agrario y a la función jurisdiccional pasó a ser competencia de los tribunales agrarios creados por dicha reforma. Si el tribunal considera que existe la presunción de responsabilidad penal, tiene la obligación legal de formular la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público competente. En el ámbito de derecho agrario, para iniciar, auspiciar, ayudar a impulsar la reforma agraria mexicana, se estableció toda una estructura administrativa propia y especial desde el nivel constitucional, con el artículo 27 hasta su legislación reglamentaria. En esta materia que responsabiliza al presidente de la República como primera autoridad agraria y a los gobernadores de los estados como corresponsables en sus respectivas entidades.
aun cuando en la ley agraria se suprimió toda referencia a faltas, delitos y responsabilidades penal. En otras leyes agrarias, también reglamentarias del artículo 27 constitucional, encontramos incorporados capítulos específicos en donde se crean delitos especiales en materia agraria. A continuación, mostraremos algunos de los delitos y faltas administrativas que existen en los delitos agrícolas. A quien provoque incendios que dañen la vegetación en una superficie mayor a 3 hectáreas del bosque o selvas o mayor de 10 hectáreas, realice el aprovechamiento sin permiso o adquiera o venda sin la documentación correspondiente productos maderables con volúmenes mayores a 5 metros cúbicos, rollo árbol de cualquier especie, su equivalente en otros productos a 1 tonelada de productos no maderables. Realice sin permiso correspondiente la extracción, aprovechamiento, transporte y comercialización de las especies forestales declaradas como raras, amenazadas o en peligro de extinción. Efectúen sin permiso desmontes o cambie de usos terrenos forestales en áreas que aislados o conjuntamente abarquen más de 3 hectáreas en bosques o selvas o más de 10 hectáreas en zonas áridas o semiáridas. Extraiga materiales sin los permisos necesarios. Realice trabajos mineros, efectúe excavaciones y ejecute acciones que alteren y causen daños a la cubierta vegetal y suelos en terrenos forestales. Transporte materiales primas forestales o productos resultantes de la transformación industrial primaria cuyo valor comercial exceda al equivalente de 50 días de salario mínimo general vigente en la región correspondiente sin la documentación requerida. Con lo anterior, la ley agraria deja bajo la responsabilidad de los códigos estatales penales la tipificación de delitos y las agravantes.